La mañana en que David salió de esa habitación del hospital, supe que mi vida se había acabado. No hablo de un mal día. Hablo de que todo lo que había construido, y cada maldita mentira que me inventé para justificar mi infidelidad, se derrumbó con el sonido de sus pasos alejándose de mí. Y de la bebé. Debí haber sabido que este día llegaría. Durante meses viví en una burbuja de negación, convenciéndome de que lo que pasó con Simón no significaba nada, de que David nunca se enteraría, de que incluso si lo hacía, entendería. Después de todo, él estaba ausente tanto tiempo. ¿Acaso no merecía sentirme deseada? ¿No merecía a alguien que realmente estuviera presente? Mirando hacia atrás, 3 años después, puedo ver lo patéticas que eran esas justificaciones. Pero en ese momento me parecían salvavidas que me mantenían a flote en un océano que yo misma había creado. Todo empezó de manera tan inocente. Simón Arias era otro gerente de la consultora donde trabajaba. Carismático, claro, pero ya había tratado con hombres encantadores antes. Estaba casada, felizmente, creía, con David. Llevábamos 6 años juntos, construyendo una vida que se veía perfecta desde fuera. David trabajaba en plataformas marítimas petroleras, lo que significaba largas temporadas fuera, pero el dinero era bueno y ahorrábamos para nuestra futura familia. La soledad se fue filtrando lentamente. Al principio solo extrañaba tener a alguien con quien hablar en la cena. Luego llegaron la cama vacía, los fines de semana silenciosos, los eventos de pareja a los que asistía sola mientras David estaba en alguna plataforma en el Golfo. Me lancé al trabajo para llenar el vacío, quedándome hasta tarde en la oficina, aceptando proyectos adicionales. Así empezó todo con Simón. Noches largas en la oficina, repasando presentaciones, cenando algo rápido cuando trabajábamos después de las 7. Él estaba pasando por una ruptura, o eso decía, y compartimos penas entre vino y hojas de cálculo. Escuchaba cuando me quejaba de que David no estaba. Se reía de mis chistes. Estaba ahí. La primera vez que me besó lo aparté. Estoy casada, le dije. Amo a mi esposo. Pero Simón tenía una forma de hacerte sentir que eras la única mujer en el mundo. No insistió después de ese primer rechazo. En lugar de eso, se volvió aún más atento, más presente. Cuando David llamaba desde la plataforma, agotado y distraído, Simón me enviaba memes graciosos o me preguntaba por mi día. Me resistí 2 meses antes de rendirme. 2 meses luchando contra una atracción que se sentía como la gravedad. Cuando finalmente dejé que me besara otra vez en su departamento después de otra noche tarde, me dije que sería solo una vez, solo ese beso. Pero un beso se convirtió en 2, en ropa tirada en el piso de su habitación, en una aventura consumada que destruiría todo lo que decía valorar. La culpa fue abrumadora al principio. Llegaba del departamento de Simón y me restregaba en la ducha como si pudiera lavar lo que había hecho. Cuando David llamaba, apenas podía hablar sin que me temblara la voz. Pero Simón era como una droga. La atención, el deseo, la emoción de ser deseada con tanta intensidad. Me hacía sentir de 22 otra vez, imprudente y viva. Fuimos cuidadosos, o eso creíamos. Nunca íbamos a mi casa, nunca mostrábamos cariño en el trabajo, nunca pasábamos la noche juntos. 3 o 4 noches a la semana, cuando David estaba en alta mar, yo manejaba hasta el departamento de Simón. Teníamos una rutina, un sistema. Incluso tenía una palabra clave con mi amiga Lisa por si necesitaba una coartada, aunque nunca la usé. Lo que no sabía era que yo era solo una más en una larga lista. Simón había perfeccionado su rutina con mujeres casadas, la atención, la comprensión sobre sus maridos ausentes, las promesas de que solo era algo físico, solo diversión. Sabía exactamente qué decir para hacernos sentir especiales mientras nos mantenía a distancia. Me hablaba de su exnovia loca que no podía aceptar la ruptura, de cómo lo llamaba a horas extrañas. Hasta sentí lástima por él, ofreciéndole consuelo que él convertía hábilmente en intimidad física. La manipulación fue tan suave que nunca la vi venir. Una noche, unos 3 meses después de empezar la aventura, casi la terminó. David me sorprendió llegando un día antes de la plataforma. Yo estaba en casa de Simón cuando él llamó desde nuestra casa preguntando dónde estaba. El pánico que me recorrió fue como agua helada en las venas. Inventé una historia sobre estar en casa de Lisa ayudándola con una crisis. David me creyó. Claro que sí. Confiaba en mí por completo. Esa noche, mientras me abrazaba en la cama diciéndome cuánto me había extrañado, estuve a punto de confesarlo todo. Pero fui una cobarde. En lugar de eso, lo abracé más fuerte y me prometí que terminaría con Simón. Pero no lo hice. En cuanto David se fue para su siguiente rotación, yo volví al departamento de Simón.
Después de eso fue más fácil reprimir la culpa. Ya había cruzado la línea, razonaba. ¿Qué más daba si seguía cruzándola? A los 4 meses de la aventura, mi periodo se retrasó. Me dije que era estrés. La doble vida estaba pasando factura y mi cuerpo solo reaccionaba. Pero cuando pasó la segunda semana, lo supe. La prueba de embarazo confirmó lo que mi cuerpo intentaba decirme: estaba embarazada. El momento era una pesadilla. David había estado en casa la primera semana de julio y habíamos estado juntos varias veces, pero también había estado con Simón justo antes y después de la visita de David. No había forma de saber con certeza quién era el padre sin una prueba, y esa era una prueba que no podía hacer sin destruir mi matrimonio. Le conté primero a Simón. Estábamos en su departamento y se lo solté entre besos. Su rostro pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré: sorpresa, cálculo, miedo y finalmente una fría determinación. No es mío, dijo sin titubear. Estuviste con tu esposo esa semana. Es suyo. Pero ¿y si no lo es? Pregunté con voz pequeña. Lo es, respondió con firmeza. E incluso si hay una posibilidad de que no lo sea, tu esposo nunca lo sabrá. Tú te encargas de eso. Ahí fue cuando debí haber visto lo que realmente era. Pero estaba embarazada, aterrorizada y desesperada por creer que todo saldría bien. Simón terminó la relación esa noche. Dijo que era muy arriesgado continuar, que debía concentrarme en mi matrimonio y en la bebé. Lo hizo sonar como si me hiciera un favor. Los días siguientes fueron un infierno. Llamé para pedir permiso en el trabajo, incapaz de enfrentar a nadie mientras mi mundo se desmoronaba dentro de mi cabeza. Cuando finalmente le conté a David lo del embarazo, su alegría fue como un cuchillo en el corazón. Me hizo girar en la cocina, con lágrimas en los ojos, hablando de nombres y colores para la habitación y de cómo iba a ser el mejor papá del mundo. Me convencí de que tenía razón, de que la bebé era de David. Tenía que serlo. Las fechas más o menos cuadraban, y David estaba tan feliz cuando le dije. Se lanzó a prepararse para la paternidad con un entusiasmo que me partía el alma incluso mientras sonreía y seguía la corriente. Pintamos juntos la habitación de la bebé, elegimos nombres, fuimos a clases para padres. Cada momento estaba manchado por mi secreto. Pero seguía adelante, diciéndome que lo protegía a él, que nos protegía a los dos. El embarazo fue difícil, no físicamente, sino emocionalmente. Simón todavía trabajaba en la misma empresa y verlo cada día era una tortura. Era profesional, distante, como si nunca hubiéramos sido más que compañeros. Un par de veces me preguntó cómo me sentía, mencionó que esperaba que todo saliera bien. Una vez incluso me llamó para ver cómo estaba, recordándome que guardara el secreto, como si pudiera olvidarlo. Ya se había fijado en alguien más, según supe por los chismes de la oficina. Otra mujer casada, otra aventura secreta. Me sentí mal al darme cuenta de que no había sido nada especial para él, solo una conquista más en una larga lista. Pero para entonces ya era tarde. Tenía 7 meses de embarazo y David estaba eligiendo coches para bebé. Cuando nació Laura, era perfecta. 10 deditos en las manos, 10 deditos en los pies, una cabellera oscura. David debería haberse desbordado de alegría. Había hablado de este momento durante meses. Pero algo andaba mal. Se quedó al borde de la habitación mirando, sin acercarse. No la cargó. Ni siquiera la miró realmente. Cariño, ¿no quieres cargar a tu hija? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del creciente pavor en mi pecho. Fue entonces cuando lo dijo. Esas palabras que aún resuenan en mis pesadillas. Creo que deberíamos esperar los resultados de la prueba de paternidad antes de que me encariñe demasiado. La habitación se congeló. Mi madre soltó un jadeo. La madre de David se quedó como si le hubieran dado una bofetada. Y yo sentí que mi mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. Intenté negarlo, actuar conmocionada y dolida. ¿Cómo podía acusarme de algo así? ¿Qué clase de mujer creía que era? Pero David no se tragó mis lágrimas. Estaba frío. Metódico. Empezó a soltar fechas y datos que yo ni siquiera sabía que él conocía. Simón se lo había contado a otra mujer. Esa mujer se lo había contado a su esposo. Las fichas de dominó cayeron, y David llevaba meses sabiéndolo todo. Bueno, casi todo. Sabía lo de la aventura, pero aún esperaba la confirmación sobre la paternidad de Laura. La conversación que siguió fue la peor de mi vida. La madre de David y la mía escucharon mientras él detallaba mi traición con precisión clínica. 6 meses de mentiras, 4 meses antes de quedar embarazada, 2 después. Sabía lo de los encuentros en el departamento de Simón,
Sabía que Simón había terminado todo cuando le conté lo del bebé. Incluso sabía que Simón y yo habíamos hablado de mantenerlo en secreto. Lo que lo hacía peor era la forma en que explicaba exactamente cómo se había enterado. Al parecer, Simón había estado presumiendo, usándome a mí y a las otras mujeres como prueba de su habilidad para guardar secretos, convenciendo a nuevas conquistas de que podían confiar en él. Dio suficientes detalles que, cuando una mujer le confesó todo a su esposo, todas las piezas encajaron. No solo era una infiel. Era una tonta que había caído en los trucos más viejos del libro. Intenté explicarle, hacerle entender. Estaba sola. Él estaba ausente tanto tiempo. No significaba nada. Todas las excusas patéticas que usan los infieles cuando los descubren. Pero cuanto más hablaba, peor se ponía. Cuando dejé escapar que Simón me había llamado para ver cómo estaba justo el día anterior, vi morir el último resto de amor en los ojos de David. Salió ese día, empacó sus cosas mientras yo todavía estaba en el hospital y se mudó a un departamento que ya había alquilado. Llevaba más de una semana sabiéndolo y había pasado ese tiempo planeando su salida. La única razón por la que se quedó fue para esperar a que naciera Laura, para hacer la prueba de ADN que ya había arreglado. Mi madre se quedó conmigo, pero la decepción en sus ojos era casi insoportable. Me ayudaba con Laura, cocinaba, mantenía la casa funcionando mientras yo me desmoronaba. Pero también dejó claro que yo me lo había buscado. Te crié mejor que esto, me dijo una noche mientras Laura lloraba y yo también. Ese hombre te amaba, ¿y lo tiraste por qué? ¿Por unos meses de emoción? Los resultados de ADN llegaron 2 días después. David no los entregó en persona. Hizo que mi madre me los diera. Él sobre bien podría haber pesado 500 kilos. Dentro, en blanco y negro, estaba la confirmación de lo que había temido todo el tiempo. David no era el padre de Laura. Simón sí. Los papeles del divorcio llegaron a la mañana siguiente. Lo que vino después fue la destrucción completa de mi vida tal como la conocía. David había sido inteligente. Había protegido sus bienes, pagado deudas, consultado con un abogado antes de que yo siquiera sospechara algo. Me quedé con la mitad de nuestros bienes compartidos, lo cual era justo legalmente, pero se sintió como un castigo. La casa que habíamos construido juntos se vendió. La habitación que David había pintado con tanto esmero fue a parar a extraños. Pero la pérdida económica no era nada comparada con la devastación social. La noticia se esparció rápido en nuestra pequeña ciudad. David, Esteban, Lorenzo y Aurora, todos esposos traicionados, se aseguraron de que todos supieran exactamente lo que Simón había hecho y quienes habían caído en sus encantos. Me convertí en una paria de la noche a la mañana. Los amigos dejaron de devolverme las llamadas. Las invitaciones se secaron. En el trabajo, la gente susurraba cuando pasaba. Hasta mis amigos de la infancia se distanciaron. Julia, que había sido mi dama de honor, me dijo que no podía confiar en mí cerca de su esposo. Si pudiste hacerle eso a David, ¿de qué más eres capaz? Preguntó. Lo peor era que no podía discutir su lógica. Simón, por supuesto, no quiso saber nada de Laura ni de mí. Cuando me comuniqué con él para pedirle manutención infantil, se rió. Demuéstralo, dijo. Llévame a los tribunales si quieres, pero pelearé cada paso del camino. La batalla legal que siguió drenó los pocos ahorros que me quedaban. Simón tenía recursos y ninguna vergüenza en usarlos. Exigió pruebas de paternidad, evaluaciones psicológicas, cualquier cosa para retrasar y complicar el proceso. Mientras tanto, enfrentaba demandas similares de otras mujeres. Resulta que no fui la única que creyó sus mentiras. Durante una comparecencia en el tribunal, vi a otras 2 mujeres allí por la misma razón. Cruzamos miradas, reconociendo la humillación compartida en los rostros de cada una. Una de ellas, Patricia, se me acercó en el pasillo. ¿Martes y jueves por la noche? Preguntó en voz baja. Asentí. Lunes, miércoles y viernes para mí, dijo con una risa amarga. Nos tenía en un horario. Luego llegó la mañana en que encontraron a Simón tirado en la acera frente a su casa. Alguien lo había atacado durante su trote matutino, dejándolo con lesiones que lo afectarían el resto de su vida. La policía investigó, pero con tantos esposos enojados y sin pruebas, el caso quedó sin resolver. Cuando me enteré, no sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima. Solo vacío. Llamé a David una vez, meses después de que el divorcio se finalizara. Mi madre me había presionado para que me disculpara de verdad, para intentar enmendar el daño. Él escuchó mi disculpa en silencio y luego preguntó exactamente de qué me disculpaba. ¿De la aventura? ¿De haber quedado embarazada? ¿De haber mentido?
¿O solo de que me descubrieran? No pude responder. La verdad era que lo sentía por todo y por nada. Lo sentía por haberlo lastimado, pero aún así era incapaz de asumir toda la responsabilidad. Debió de percibirlo porque me interrumpió a media frase. Nunca siquiera dijiste que lo sentías en el hospital, dijo en voz baja. Solo pusiste excusas. No sientes haberlo hecho. Sientes que no haya salido como planeabas. Tenía razón. Incluso entonces, parte de mí seguía justificando lo que hice. Seguía culpando a su ausencia, a mi soledad, a cualquier cosa menos a mis propias decisiones. Cuando le pregunté si podíamos reunirnos para hablar, dijo que no. Cuando le pregunté si sabía algo de lo que le había pasado a Simón, simplemente dijo que Simón se merecía lo que le pasó y colgó. Esa fue la última vez que hablamos. Volví a vivir con mi madre, incapaz de pagar un lugar propio mientras pagaba abogados y criaba a una bebé. Ella me ayudaba, pero su mirada de decepción nunca abandonó sus ojos. Era su hija la que había tirado un buen matrimonio por una aventura de oficina, la mujer que había traicionado a un hombre que la amaba por uno que la veía como una conquista más. El trabajo se volvió insoportable. Los susurros, las miradas, la forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba a una habitación. Finalmente encontré otro empleo, pero el sueldo era menor y la vergüenza me siguió. En una ciudad de este tamaño, todo el mundo conocía a alguien que sabía mi historia. Me encontré una vez con Esteban, el amigo de David, en la farmacia. Laura estaba conmigo, inquieta en su coche de bebé. La miró a ella, luego a mí, y negó con la cabeza. Se parece mucho a él, dijo. Supe que no se refería a David. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Preguntó antes de irse. Me quedé en el pasillo de bebés, con unos pañales en la mano, y lloré. Criar a Laura sola fue más difícil de lo que imaginé. Cada hito que alcanzaba estaba teñido de arrepentimiento. Su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeros pasos. Todo lo presenciamos solo mi madre y yo, en lugar de la familia que había planeado. Cuando me miraba con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de Simón, veía mi traición reflejada en ellos. Intenté tener citas otra vez después de un año, pero fue inútil. Cada hombre que conocía o ya sabía mi historia o la averiguaba pronto. ¿Quién quiere salir con la mujer que engañó a su esposo, quedó embarazada de otro hombre e intentó hacerle pasar el bebé como de él? Era mercancía dañada en el sentido más literal. Una cita iba bien hasta que me buscó en internet y encontró una publicación en redes sociales sobre el escándalo de Simón Arias. Me escribió para cancelar nuestra segunda cita diciendo que no salía con infieles. La honestidad brutal fue casi refrescante comparada con los otros que solo desaparecían sin dar señales. Mientras tanto, por el rumor popular, me enteré de la nueva vida de David. Había aceptado un puesto en la oficina central y estaba saliendo con alguien más. Una mujer llamada Liliana que, según conocidos en común, era todo lo que yo no era, leal, confiable, alguien que apreciaba lo que tenía. Estaban construyendo la vida que yo había tirado. Vi fotos en redes sociales a través de amigos en común. David y Liliana de vacaciones en lugares que él me había prometido llevar cuando ahorráramos lo suficiente. Su anuncio de compromiso. La boda a la que no fui invitada pero de la que me enteré de todo. El anuncio del embarazo que llegó un año después. La vida que debería haber sido mía si no hubiera sido tan estúpida, tan egoísta, tan dispuesta a tirarlo todo por un hombre que me veía como un hueco más en su agenda. Lo peor era ver la lástima en los ojos de la gente. No compasión por una mujer cuyo matrimonio había terminado, sino lástima por alguien que había destruido su propia vida de manera tan completa. Las madres en el parque infantil susurraban cuando creían que no podía oírlas. Antiguos amigos cruzaban la calle para evitar conversaciones incómodas. Hasta mi peluquera, que me había peinado para mi boda, apenas podía mirarme a los ojos. Simón terminó pagando la manutención infantil, pero solo después de una larga batalla legal que costó más de lo que recuperé. Nunca pidió ver a Laura, nunca la reconoció más allá de los pagos ordenados por el tribunal. Ella era solo otra obligación financiera para él, otra consecuencia de su estilo de vida que manejaba con dinero en lugar de responsabilidad. Cuando Laura crecía, la gente comentaba lo mucho que se parecía a su padre. Se referían a David, por supuesto, sin saber la verdad. Yo sonreía y cambiaba de tema, pero cada comentario era un cuchillo en el corazón. Ella nunca conocería al hombre que había pintado su habitación, que había leído libros de crianza y armado su cuna con tanto esmero. En su lugar, tenía un padre biológico que la veía como un error, y una madre que había destruido su familia antes de que ella siquiera naciera. Pensé en contactar a David otra vez cuando Laura cumplió 2 años.
Tenía la fantasía de que había pasado suficiente tiempo para que pudiera perdonarme, para que pudiéramos intentarlo de nuevo. Pero entonces lo vi en el supermercado con Liliana. Se reían de algo, su mano en la parte baja de la espalda de ella de esa manera protectora con la que solía tocarme a mí. Se veía feliz, realmente feliz, de un modo que no había mostrado en nuestro último año juntos. También me vio a mí. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sección de verduras. Vi reconocimiento, quizás incluso un destello de algo más, pero luego su rostro se cerró. Asintió cortésmente, como se hace con un conocido lejano, y guió a Liliana hacia otra parte. Ese pequeño gesto, ese rechazo educado, dolió más que cualquier palabra furiosa. Los vi alejarse, la barriga de embarazada de Liliana visible bajo su vestido de verano, la mano de David suave en su espalda mientras la ayudaba a sortear la multitud. Eran todo lo que deberíamos haber sido. Todo lo que había tirado por nada. Esa noche finalmente me derrumbé por completo. No las lágrimas que había llorado antes, llenas de autocompasión y frustración, sino sollozos profundos y reales de entendimiento. Yo había hecho esto. No la ausencia de David, no el encanto de Simón, ni la soledad o el abandono. Había tomado decisión tras decisión que me llevaron a ese momento, sentada en mi habitación de la infancia mientras mi hija dormía en una cuna comprada en una tienda de segunda mano, porque no podía pagar muebles nuevos. Mi madre me encontró allí y, por primera vez desde que todo sucedió, no me dio una lección. Solo me abrazó mientras lloraba, acariciando mi cabello como cuando era pequeña. Cuando por fin me calmé, dijo algo que lo cambió todo. No puedes deshacer lo que hiciste, dijo con suavidad. Pero puedes decidir quién vas a ser de ahora en adelante. Por ella, asintió hacia la habitación de Laura. Ella no pidió nada de esto. Le debes algo mejor de lo que has estado dando. Tenía razón. Había estado tan concentrada en lo que había perdido, en mi propio dolor y vergüenza, que había olvidado lo más importante. Era madre. Laura merecía algo mejor que una madre amargada y autocompasiva atrapada en el pasado. No fue fácil cambiar mi perspectiva. La terapia ayudó, aunque apenas podía pagarla. Aprendí a asumir la responsabilidad real, no solo repetir las palabras, sino a entender verdaderamente el daño que había causado. A entender que la ausencia de David no excusaba mis decisiones, que la atención de Simón no justificaba mi traición, que la soledad no era una licencia para destruir mi matrimonio. La terapeuta me hizo escribir cartas que nunca enviaría. Una para David, asumiendo toda la responsabilidad sin excusas. Otra para Laura, explicándole por qué su vida era diferente a la de otros niños. Otra para mí misma, perdonando a la mujer que había sido mientras prometía ser mejor. Esa última fue la más difícil de escribir. Lenta, dolorosamente, me reconstruí. No mi vida anterior, esa se había ido para siempre, sino algo nuevo. Me dediqué a ser la mejor madre que pude ser. Encontré un mejor trabajo, ahorré dinero, eventualmente me mudé a nuestro propio apartamento pequeño. Dejé de esconderme de los susurros y los juicios, aceptándolos como consecuencias que había ganado. Nunca volví a casarme. Algunas relaciones aquí y allá, pero nada serio. ¿Cómo podía atreverme a cuidar el corazón de otra persona, después de haber sido tan descuidada con el de David? Además, Laura absorbía toda mi energía y mi amor. Era mi redención y mi recordatorio, mi mayor alegría y mi más profundo arrepentimiento, todo envuelto en una sola niña hermosa. Cuando Laura pregunta por su padre, le digo verdades apropiadas para su edad, que su papá la quería mucho antes de que naciera, pero que no pudo ser parte de nuestra vida, que a veces los adultos cometen errores que no se pueden arreglar, que ella es amada y deseada aunque nuestra familia se vea diferente a las demás. Algún día, cuando sea mayor, le contaré toda la verdad sobre David, el hombre que debería haber sido su padre, sobre Simón, el hombre que lo es, y sobre mis decisiones y sus consecuencias. Espero que lo entienda, pero más importante, espero que aprenda de mis errores. Sé que David ha seguido adelante. Se casó con Liliana y tienen la familia que él siempre quiso. Espero que sean felices. A veces sueño con la vida que podríamos haber tenido, el universo paralelo donde me mantuve fiel, donde Laura es su hija, donde esa habitación que él pintó sigue protegiendo a nuestra pequeña. Pero esos sueños solo traen dolor. Porque la verdad es que obtuve exactamente lo que merecía. No porque el universo sea cruel, sino porque las acciones tienen consecuencias. Traicioné al mejor hombre que conocí por un seductor en serie que me veía como una marca más en su cinturón. Destruí un buen matrimonio por unos meses de emoción. Le arrebaté a mi hija al padre que la habría adorado, privándola de un padre amoroso antes incluso de que naciera.
Hay errores que se pueden arreglar y otros con los que solo hay que aprender a vivir. Este es el mío para cargarlo cada día del resto de mi vida. Cuando veo familias felices en el parque, cuando Laura pregunta por qué no tiene un papá como los otros niños, cuando me acuesto sola en la cama recordando lo que se sentía ser amada y confiable, cargo con el peso de lo que destruí. No hay redención aquí. No hay un final feliz donde todos perdonan y olvidan. Solo queda la realidad de una mujer que lo tenía absolutamente todo, y lo tiró a la basura por nada. Una historia de advertencia sobre el costo de la traición, el precio de las mentiras y el peso de decisiones que nunca se pueden deshacer. Mi nombre es Sara Méndez, y soy la mujer que destruyó su propia vida. Esta es mi historia, mi confesión, mi advertencia para otros que puedan sentirse tentados a seguir el mismo camino. No lo hagan. Sea lo que sea que crean que les falta, sea el vacío que intenten llenar, no vale lo que van a perder. Créanme, lo sé. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.